vista del concepto de la hidrodinámica, dice que la hidrodinámica es la rama de la hidráulica o mecánica de fluidos. Hidráulica y mecánica de fluidos son términos sinónimos. Esta rama pertenece al estudio del comportamiento ya de los fluidos en movimiento. Y los fluidos en movimiento tienen tres características. La primera característica que tiene volumen, tiene velocidad y tiene presión. Entonces, en esos tres términos, la hidrodinámica es analizada con la finalidad de aprovecharse al final de todo esto las características que los tienen en movimiento. Ya no están tranquilos como vimos en el tema pasado, que es la hidrostática, en donde la tubería está llena de agua. Ahora la tubería va a estar llena de agua, pero en movimiento. Y esto implica una serie de cosas, como les mencioné: volumen, velocidad y presión. Entonces, cuando revisamos el comportamiento de el agua como fluido dentro de la tubería o en los espacios en donde se mueve el agua, hay que considerar algunos elementos importantes a fin de poderla manejar e incluso podría decir, tal vez vulgarmente, manipular el agua a nuestro antojo para poder aprovechar de manera eficiente estas características del agua. Entonces, en principio, debemos de considerar de que el agua se estará moviendo dentro de la tubería de acuerdo a la pendiente topográfica que tenga. Por ejemplo, se puede mover hacia arriba utilizando un equipo de bombeo o utilizando una posición topográfica positiva. Y la otra es que se mueva única y exclusivamente por medio de la gravedad, es decir, aguas abajo. Y desde ese punto de vista, no podemos considerar velocidades que puedan poner en riesgo el diseño de alguna tubería. Voy a hacer un paréntesis aquí, pues solamente para recomendarles lo siguiente: conforme vaya hablando, no tengan pena de preguntar si algo de lo que estoy hablando no es bien entendido. Deténganme ahí para que yo pueda explicarles. De esa manera yo trato de superar o ponerme de acuerdo con ustedes en cuanto al contenido y no dejar para última hora las preguntas. Interrumpan, no tengan pena, interrumpan. Bien, entonces el movimiento del agua dentro de la tubería debe de guardar ciertas condiciones. Y en esos términos se habla de que la velocidad que debe de tener el agua dentro de la tubería va a tener dos parámetros: un parámetro inferior y un parámetro superior. Entonces, en el término del parámetro de velocidad inferior, estamos hablando que el agua no debe de moverse a menos de 50 centímetros por segundo. Esa es la velocidad mínima permisible dentro de la tubería. La razón por la cual
no se permite una velocidad más pequeña de 50 centímetros por metro, 50 centímetros por segundo, perdón, es que los sólidos que pueden ser arrastrados y que van en suspensión dentro del agua tienden por gravedad, tienden a depositarse en las partes bajas de la tubería. Por pequeña que sea la ondulación que lleve la tubería, siempre va a haber acumulación de esas partículas, mientras se tenga una velocidad menor de 50 centímetros por segundo. Por lo tanto, no se aconseja que la velocidad dentro de la tubería sea menor de 50 centímetros por segundo. ¿Se comprenden? Bien, y luego el otro parámetro, el parámetro máximo, que es la velocidad máxima permisible. En lo que a mí respecta, yo recomiendo que la velocidad máxima no supere los 3 metros por segundo. En estas vacaciones estuve leyendo algunos manuales de hidráulica y en México admiten hasta 6 metros por segundo. La situación de las máximas velocidades está en función a que se corre el riesgo del rompimiento de la tubería por causa de la generación de lo que se llama el golpe de ariete. Y el golpe de ariete se genera cuando por algún medio mecánico se obstruye de una manera instantánea el movimiento del agua. ¿Qué implica esto? De que cuando se le pone un tapón, por decirlo así, al agua, esta impacta sobre ese tapón, generando una onda de expansión que puede superar las 3.000 y hasta 5.000 libras por pulgada cuadrada. Y no va a haber tubería que resista. Entonces, por eso es de que la velocidad puede ser más controlada, mejor calculada, si nosotros tenemos un parámetro máximo de 3 metros por segundo. Como les menciono, tal vez en algunos manuales van a encontrar hasta 6 metros por segundo. Pero el riesgo que se corre en ese sentido es mucho más alto. Esos 3 metros por segundo están en función al tiempo en que ustedes pueden cerrar una válvula. Es decir, ustedes van a tener un tiempo prudencial para poder cerrar una válvula. Por lo tanto, se recomienda de que en la operación de sistemas en donde existe velocidades, presión y caudal, importante es colocar válvulas de cierre lento. Y cuando hablamos de válvulas de cierre lento, estamos hablando de válvulas de compuerta. Estas válvulas de compuerta tienen una corona de manipuleo que nos da la oportunidad de poder cerrar el paso de agua de manera lenta. No se obstruye así instantáneamente, sino que se va obstruyendo el movimiento de manera lenta. No sé si tengo por aquí, no, pues, pero mejor el miércoles les voy a mostrar algunas válvulas que tengo disponibles para que vean cómo funciona esa válvula. Sin embargo, les voy a recomendar, y ya que estamos en condición, y no sé si va a ocurrir
a partir de ahora, de que la práctica va a ser presencial. No sé si les han hablado de eso. No, Inge. O ingeniero. Ah, bien. Sí, se está procurando de que las prácticas sean presenciales, porque el concepto de aprender haciendo se está prácticamente desvirtuando. Entonces, en la práctica nosotros, o al menos yo, en lo que a mi práctica corresponde, les muestro válvulas, les muestro llaves, les muestro un montón de accesorios de uso para comprobar las cosas que teóricamente se van expresando. Entonces, voy a tratar de que para el miércoles tengamos válvulas aquí disponibles, aunque sea por este medio, mostrárselas de qué tipo de válvulas me estoy refiriendo. Posiblemente algunos de ustedes ya conocen algunas válvulas de estas, pero vamos a ver, para el miércoles voy a tener ese material. Entonces, son los parámetros en sí de velocidad. Ahora, paralelo al volumen y a la velocidad, hay un concepto que en la práctica es aplicable, lo que se llama el balance de presión que debe de manifestarse dentro de un sistema de riego, por ello, un sistema de abastecimiento de agua. Y este concepto de balance de presiones y de caudales está en función a lo que nosotros hemos llamado, creo que aquí es la ley de la conservación de la energía. Esta ley de la conservación de la energía, como les mencioné en su tiempo, no tiene nada que ver con aquel concepto de la ley de conservación de la materia. Totalmente ajeno. La energía es una cosa, la materia es otra cosa. Entonces, en cuanto a la ley de la conservación de la energía planteada por el científico Bernoulli, nos determina un modelo de las presiones que trabajan dentro de la tubería. Y entonces, por ejemplo, dentro de la tubería se manejan tres diferentes presiones. Uno es la energía cinética. La energía cinética es la energía que se genera por causa de la velocidad que posee el líquido dentro de la tubería. Es decir, va en movimiento y cualquier momento en que se obstruye eso, se genera un impacto de energía. Entonces existe la energía cinética. Luego existe la energía gravitacional o potencial, y que esta está dada en función a la pendiente que existe o diferencia de altura que existe entre un punto y otro. Es decir, estamos hablando de pendientes, estamos hablando de condiciones topográficas. Entonces, el agua también se mueve por condiciones topográficas. Es decir, si el agua va a ser conducida de un punto alto a un punto bajo, va a ocurrir, tenemos disponibilidad de lo que se llama energía potencial o energía gravitacional. Y por último, lo que se llama la energía de flujo. Esta energía de flujo obedece a que si nosotros, por necesidad, estaremos agregando un equipo de bombeo dentro del sistema, estaremos adicionando energía. Es decir, cualquier equipo de bombeo que se incorpore al proceso de diseño estará agregando energía al fluido.
Entonces, debido a eso, se puede establecer lo que se llama la ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli, en donde se consideran la energía cinética, la energía potencial o gravitacional y la energía de flujo. Y al final tenemos un modelo equivalente a esto. La energía total de un sistema incluye la energía cinética, la energía potencial o topográfica y la energía adicionada por algún sistema de energía complementario, como puede ser un equipo de bombeo. ¿Preguntas hasta acá, Darwin? Todo claro, ingeniero. Está claro, perfecto. Bien, entonces, ahora, si nosotros hacemos un balance de la energía de lo que está ocurriendo en un punto y está ocurriendo en otro, la suma de energías va a ser igual, salvo una situación. Y esa situación es la pérdida de energía causada por la fricción que se da entre el movimiento del agua y la superficie del material de que está construido la tubería. Permítanme un momento. Hablando de la pérdida de energía por causa de la fricción que se genera dentro de la tubería. Cuando nosotros hacemos un balance hidráulico, mejor dicho, de la energía dentro de la tubería, ocurre de que si mantenemos la velocidad a través de la tubería, prácticamente en cualquier punto donde consideremos el análisis de la velocidad, la comparación entre una velocidad y la otra nos va a dar cero, porque la misma velocidad aquí y la misma velocidad aquí prácticamente nos da cero. Por otro lado, si agregamos energía con un equipo de bombeo, la energía que tenemos al inicio la vamos a tener al final. Y luego, la energía por causa de la diferencia de altura, esa sí va a ser diferente. Porque la diferencia de altura, recuerdan, en estática, en hidrostática analizamos de que por la diferencia de altura se va seleccionando un tubo. Porque a más altura, mayor presión. Y a menor altura, menor presión. Entonces, al final, la ecuación nos queda de esta manera. Que la energía potencial que tenemos en el punto A va a ser igual a la energía potencial que está en el punto B, dada por la diferencia de altura. Pero cuando el agua se pone en movimiento, ocurre algo. Que si nosotros vamos a medir la presión en el punto más bajo, no va a ser igual a la energía potencial que tenemos en la parte alta. Supónganse una diferencia de altura de 70.42 metros. Nos da una presión estática o potencial equivalente a 100 libras por pulgada cuadrada. En la parte baja, por la altura, tenemos esa energía potencial y por medición obtenemos esa diferencia, esa presión potencial. Pero cuando el sistema se abre y el agua empieza a moverse a cualquiera de las velocidades que hemos establecido, nos daremos cuenta de que las 100 libras no son 100 libras ya en el momento en que ocurrió el movimiento del agua. La razón, porque las partículas de agua
se movieron de manera turbulenta dentro de la tubería por causa de el material de que estaba hecha el tubo. Es decir, por la fricción que hay dentro del tubo, se pierde carga. Entonces, el modelo al final nos queda como ustedes ven aquí. Aquí tengo yo voy a usar ya la expresión final. Que la altura potencial que tenemos disponible va a ser igual a la altura topográfica menos la pérdida de carga por fricción. Ahora, la pregunta más soberana en este caso es, ¿para qué nos sirve eso? ¿Cuál es la razón de estar analizando presión por aquí, presión por allá, y que a veces no entendemos y que tenemos que aprenderlo? Entonces, tenemos que pensar cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que entender este concepto. Entonces, disponemos de una presión potencial dada por la diferencia de altura. Pero cuando el agua se pone en movimiento, el agua fricciona contra la pared de la tubería y esto obliga a perder presión por causa de que el agua pasa perdiendo la carga friccionando contra las paredes del tubo. Preguntas. Aló. ¿Estamos bien hasta el momento? Buenos días, tío. Bien, gracias. ¿Hasta qué tal? Claro, como el agua del río Platanito, sí. Entonces estamos No sé perdidos. si es propedéutico. Sí. Bien, si consideran ustedes que está claro hasta aquí, entonces ya podemos hablar ya Pues, más detalladamente Porque de fíjate lo que es al menos las pérdidas yo de carga llevaba por lo fricción necesario y para cómo una semana, pongámosle. calcularla. Depende cómo yo me vaya ensuciando. Entonces, Porque, recordando, ajá, la energía de un sistema está dada por la energía potencial del sistema, que sería la diferencia ¿cuándo van a topográfica, entrar ellos? las pérdidas de carga por fricción y las pérdidas de carga por accesorios y otras pérdidas Ujú. ocasionadas por elementos No, el menores. profe, ajá. El concepto de la pérdida de carga por fricción es de que Yo llevo bastante ropa, esa tío, pérdida porque es se escucha uno producida bastante. por el movimiento del agua dentro del tubo fabricado con material Me la lavan rugoso. semanalmente. No se encuentra Me ningún la lavan, por material ejemplo, cuando yo el estaba cual en primero sea me lavaban cada 100% martes o cada liso. miércoles. Esa Y la entregaban al rugosidad siguiente siempre día. se va a oponer al movimiento del agua. Y esa rugosidad es la que genera la pérdida de carga por fricción. Ahora, hay algunas reglas a seguir Pongámosle desde el concepto de lo 5 que es semanales de campo, la ¿verdad? pérdida Porque de son de 2 a carga. 3 días de campo. Entonces, hay unos preceptos. De ahí, si Aquí le quiere puse ropa reglas formal o que hay que cómoda tomar para en fin de cuenta. semana, que Y él quiero quiera, porque también hay para que él vaya a la jugar pongamos y todo en eso en las práctica. canchas. Dice que la pérdida de Para carga, clases pero primero, también sería la rico. pérdida de Es que carga no por sé decir fricción qué cantidad, es porque es lo que él identificada usa como prácticamente H aquí en su sub casa, F. pongámosle. Pero Aquí ya allá en la escuela, la F no no se sé la cada puse, se me cuánto se olvidó vaya a ponérsela, venir pero va o va a abajita, mandar H ropa sub y F. así Así la vamos a para identificar lavar. Ajá. en toda la literatura. H quiere decir altura y F quiere decir Cada martes, fricción. pongámosle. Y Entonces, son H 20 sub F prendas que resulta puede mandar en la la lavandería. expresión de la pérdida de carga o Ujú. pérdida de altura por causa de la fricción. Bien, hecha esa Tampoco aclaración, es- vamos a Ajá. establecer las reglas.
Dice que la pérdida de carga por Así es. fricción es directamente proporcional al caudal. La pérdida de De carga 2 por a fricción 3 es juegos directamente proporcional porque al caudal. ahí sí la ¿Qué ropa como es ocurre? blanca y uno va del campo y se sienta en su cama, se va Si en manchando, una ¿verdad? Que uno tubería no se dé cuenta. Y de 2 entonces hay que estarle pulgadas de cambiando para diámetro que no lo demeriten a uno. está Por pasando eso. Sí se una lava también cantidad en de lavandería, agua, pero no queda. esto Pero nos por da ejemplo como se queda sin, resultado no puede dejar una la ropa pérdida sin de cama. carga. La Pero cama sin ropa, perdón. si Ajá. aumento la Ujú. cantidad de agua dentro de la tubería, la pérdida de carga automáticamente Fíjese que yo lo aumenta. que tengo es la ¿Se sábana comprende eso? y otro cobertor, pero son así blancos, son de sábana los dos, ¿verdad? Y el poncho lo tengo guardado en el locker. Paul, Dice, disculpe, podría volver a repetir. Bien, si en un tubo ¿anda? de un diámetro X, yo les dije anteriormente 2 Sí, pulgadas, tiene que pero ser blanca. hagámoslo así más El poncho teórico. de cualquiera. Si en una tubería, No por lo ejemplo, ponemos en la cama. Yo lo están guardo en el locker. circulando Ujú. 10 litros por segundo, como un caudal, No, pero si lo va a poner, que y se sea blanco. pierde Ajá, si no, de no. energía 1 metro Y si quiere, por le cada 100 prestamos un juego metros, de los de cama, no sé, para que los si hagan o yo ya los tienen. meto más caudal, El ya juego no de la son 10 cama, litros, sino de que, la ropa de voy a cama, decir, por las si medidas. metí 20 litros al mismo tubo, Ah, bueno, no, pero por eso le ya digo, no se no sé si perderá quiere la el juego misma completo, cantidad, porque yo sino que tengo las se medidas aumenta para que se vaya la guiando. pérdida de carga. ¿Sí? Vaya. Entonces le voy a decir a mami, ajá, vaya. Por eso dice que es directamente proporcional al caudal. A mayor caudal, mayor pérdida de carga por fricción. Pantalón de lona, camisa ¿Se manga entiende, larga. Jocelyn? Sí, No, ingeniero, no tiene gracias. que llevar. Bueno, entonces, la otra regla es que la pérdida de carga por fricción Cualquiera, pero siempre que sea manga larga. también es directamente proporcional Ujú. Ahí sí no importa porque a como la él es distancia entre nuevo, un punto no le exigen y uniforme. otro. Por ejemplo, Ujú. Que lleve cincho, porque el cincho sí si no en lo 100 pueden dejar. metros de longitud Ujú. se perdieran Ya 2 después ya se metros de consigue un carga, uniforme. Le estoy hablando como a mediados de primer año o en principios de 200 segundo año. metros se perderían más Ujú. o se perdería menos. Ujú. La respuesta es se pierde más, Vaya. porque la pérdida de carga es directamente proporcional a la longitud de la línea en que vamos a trabajar. Cada metro, cada 10 metros, cada 100 metros que se incremente a lo largo de la tubería, la cantidad de energía perdida por causa de la fricción es mayor. Ahora, la tercera regla es que la pérdida de carga por fricción es inversamente proporcional al diámetro del tubo. Por ejemplo, si en una tubería de 2 pulgadas meto 10 litros por segundo y la pérdida es de 1 metro, si yo pongo tubería más amplia, la misma cantidad de agua caminará con holgura, con libertad dentro del tubo y por lo tanto la cantidad de energía que se pierda va a ser menor. ¿Podría repetir ese último enunciado, Inge? Disculpe. Bien. Dice que la pérdida de carga por fricción es inversamente proporcional al diámetro interno del tubo. Es decir, si en una tubería de 2 pulgadas, por decir algo, están pasando 10 litros por segundo y hay una pérdida de carga de 1 metro, si yo le pongo una tubería
más amplia, la misma cantidad de agua irá más holgada, más libre. Por lo tanto, la pérdida de carga va a ser menor. ¿Se comprende? Gracias, Inge. Perfecto. Entonces, estas reglas debemos de mantenerlas siempre en mente a la hora de desarrollar nuestros cálculos. Como les mencioné anteriormente, la idea es, o la pregunta es, ¿de qué nos sirve conocer estos conceptos y toda la cuestión? Pues bien, la idea es de que esto nos permite calcular el diámetro más adecuado para el diseño de un sistema. Esa es la idea. A nivel de pueblos o de provincias o de mi casa, por decirlo así, ocurre de que tenemos que hacer una instalación de tubería y lo que hacemos es buscar el más económico, el más barato, y normalmente con los precios más bajos, más baratos, cualquier cosa compramos, sirva o no sirva. Entonces vienen a suscitarse o a sucederse problemas que para la larga repercuten grandemente en el uso del agua. Normalmente el problema que se produce y que genera dificultad en el uso del agua es el rompimiento de la tubería. No el rompimiento por causa de un machetazo que le pegue a un fulano envidioso allá por mi tierra, sino que el rompimiento de la tubería por un mal diseño. Por otro lado, las quejas de la gente de que el agua no le llega, porque no se tuvo el cuidado de calcular el diámetro verdadero para que el agua les llegue. Es decir, si no se conocen esas reglas de cálculo de la tubería, todos los sistemas van a estar equivocados y fallados. Alguien preguntaba por ahí, ¿y qué se hace con la municipalidad cuando esto ocurre? Se dio el caso ahorita a fin de año con los muchachos que estaban trabajando su práctica profesional. Y uno de los muchachos iba a hacer el diseño de un sistema de abastecimiento de agua en una lotificación. Y entonces tuvo que ir a la municipalidad para que le indicaran cuál sería el diámetro más adecuado a utilizar en el punto donde podía conectar su sistema. La municipalidad no tenía ninguna información al respecto, ni una persona capacitada para decirle qué era. Entonces le dijeron que si querían él calculara y toda la cuestión, y se metió a calcular el muchacho y resultó que el diámetro que necesitaba era mayor que el que estaba colocado. Ya no se pudo hacer el sistema, porque le prohibieron usar diámetros mayores que el que tenía ahí. Total de que se volvió un solo problema, ya no se hizo el trabajo, hubo necesidad de cambiar el tema, al grado de que el papel se graduó con otro sistema. Pero vimos la deficiencia que había en la municipalidad, porque no había un diseño correcto y poder identificar qué presión y qué caudal había disponible en determinado punto. Entonces, ¿esto obedece a qué?
a que sencillamente lo que estamos viendo en este momento, en lo que respecta a manejo del agua, no se conoce. O no se conoce, o no se entendió, o no se logró comprender para poderlo aplicar. Entonces, es importantísimo. Como agrónomos, es necesario que entendamos esto. Porque en cualquier momento nos topamos con problemas de esta naturaleza y podemos prestar un buen servicio a quienes lo necesiten en el uso y manejo del agua, con los conceptos sencillos que podemos ver en este curso. En este curso no profundizamos. En este curso solo aprendemos determinados elementos que nos van a servir. En riego profundizamos un poco más, pero no llegamos al nivel, por decirlo así, de cómo se llama, de ser unos expertos, pero sí de poder hacer sugerencias de acuerdo al conocimiento que vayamos teniendo al respecto. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre estas reglas? Ninguna. Entonces, pasamos a el modelo que se utiliza. Existen muchos modelos, pero hay dos que se están utilizando muy frecuentemente en el diseño. Y el primer modelo es del ingeniero hidráulico Darcy Weisbach, que él presenta este modelo que ha sido muy aplicado desde el punto de vista teórico en el diseño de diámetros de tubería. Lamentablemente, el problema que confronta esta aplicación del modelo de Darcy Weisbach es el valor F, o sea, el coeficiente de fricción, porque este coeficiente de fricción que está basado en el tipo de líquido y las características que tiene ese líquido y el cálculo del valor que nosotros conocemos como número de Reynolds. Y ese número de Reynolds tiene su función en base a todo el modelo que presenta Darcy Weisbach. Entonces, en ese sentido, para nosotros, que somos bastante técnicos, bastante prácticos, nos resulta un poco difícil el poder estar calculando el valor del número de Reynolds para poderlo aplicar a la temperatura a la cual circula el agua dentro de la tubería, su viscosidad y otros elementos que forman parte de la obtención del valor del número de Reynolds. Entonces, prácticamente, de momento, nosotros la vamos a dar por desechada, a pesar de que sí tiene aplicabilidad. Pero, para su conocimiento, este es un modelo que puede ser utilizado. Modelo de Darcy Weisbach. Pero bien, existe otro ingeniero que presentó un modelo aparentemente más complejo en su expresión, pero mucho más práctico en su aplicación. Y es el modelo de Hazen-Williams. Y es el modelo sobre el cual están hechos los diseños de las tuberías de los catálogos que vamos a tener a disponibilidad. Entonces, el ingeniero que presentó esta tesis de diseño de tuberías utilizó para todo su desarrollo el modelo de Hazen y Williams, aplicado principalmente a tuberías de PVC. Sin embargo, el modelo Hazen-Williams es aplicable a tuberías de PVC, de aluminio, de hierro fundido, de cemento, de concreto, de asbesto, de lámina, de todos los materiales que puedan existir. Y el valor C, que aparece ahí como una constante del PVC, puede ser modificado teniendo como referencia precisamente los valores que aquí encontramos.
Si ustedes se dan cuenta, esta tablita nos presenta por lo menos unos 24 diferentes materiales y diferentes condiciones. Por ejemplo, asbesto cemento, el valor C es de 140. El de latón podemos usar 130 o 140. El ladrillo, 100. El hierro fundido, 130. El hierro fundido después de 10 años de uso. El hierro fundido después de 20 años de uso. El tubo de concreto, el tubo de cobre, el tubo de hierro dúctil, el tubo de hierro galvanizado, el vidrio, el plomo, el plástico o PVC, la tubería lisa nueva, acero nuevo, si ustedes se dan cuenta, hay diferente información insuficiente para poder aplicarlo a el modelo Hazen y Williams. Cuando hablamos de PVC, ¿sí? Disculpe, como ahí habían unos que eran rangos, entonces, ¿cuál debería ser el que se debe de usar? Depende, en este caso, del ¿cómo se llama? De el nivel de uso que se le haya dado al tubo. Por ejemplo, si tengo hierro fundido con 10 años de edad que no ha sido usado, puedo usar el 113. Pero si tengo hierro fundido ya con 10 años de uso, puedo usar 107. ¿Sí? En el plástico de PVC, por ejemplo, que tenemos 140 y 150, el 140 equivale a PVC usado y el 150 a PVC nuevo. ¿Sí? Inge, muchas gracias. Para servirle. Bueno, estamos entonces en el modelo de Hazen y Williams. Por favor, cópienlo. Si ustedes se dan cuenta, el modelo es para calcular el diámetro interno de la tubería en función al caudal, a la longitud del tubo y a la pérdida de carga. Entonces, se los presento así porque la versatilidad de este modelo puede darnos la oportunidad de calcular por medio de transposición de términos desde el punto de vista algebraico, poder calcular el caudal o poder calcular la longitud o poder calcular la pérdida de carga. Esto porque en algún momento nos enfrentamos a un diseño ya establecido y queremos hacerle el proceso de reingeniería de un sistema. Entonces nos vemos obligados a tener conocimiento del modelo de Hazen y Williams, pero en diferentes presentaciones. Entonces, yo les voy a dejar como tarea que a partir del modelo, así como lo tenemos aquí, podamos hacer la presentación del caudal. ¿Cómo calcular el caudal? 1, 2, ¿cómo calcular la longitud? Y 3, ¿cómo calcular la pérdida de carga? ¿Sí? No sé si me comprenden. Usted pide un despeje, Inge. Exactamente. Despejar el caudal, 1, despejar la longitud, 2, y luego despejar la pérdida de carga. Es decir, para tener los 4 modelos diferentes: el de diámetro, el de caudal, el de longitud y el de pérdida de carga. Esa tarea pues me la pueden enviar en WhatsApp el día de hoy, si ya lo tienen por hoy en la tarde envíenmelo. Si no, a más tardar lo espero yo mañana en la tarde.
Una pregunta antes de continuar. ¿Ya vieron sus calificaciones en la plataforma? No, Inge. Ya, Inge. Bien, están disponibles ya en la plataforma desde el 18 de diciembre. Felicidades a todos porque todos lograron una buena calificación, a excepción de los que no participaron. Bien, entonces les tengo esa tarea para a más tardar para el día de mañana. Recuerden, siempre hay una ponderación para aquellos que lo entreguen en menor tiempo. Bien, si ya copiaron el modelo, vamos a hacer algunos ensayos. Quiero, tal vez previo a poder iniciar el ensayo, que ustedes aprendan a utilizar las hojas del catálogo que les fue enviado. Supongo que las tienen ahí. Yo les dije a ustedes que tuvieran siempre a su alcance todas las hojas de catálogo que yo les envié. Pero vamos a dar una pequeña explicación previa. Para el cálculo de tuberías, existen diferentes mecanismos para hacerlo. Y esos mecanismos nos permiten en algún momento poder establecer, por decirlo así, oportunidades de venta o de negocio, de acuerdo a que nosotros querramos, por decirlo así, oportunidades de negociar. Entonces, las empresas que venden tubería, que producen tubería y productos de riego o para el uso del agua potable o cualquier uso que quieran hacer el agua, normalmente venden tubería, tanto de PVC como de hierro galvanizado y de aluminio, venden accesorios para cualquier tipo de tubería o de material, dan asesoría técnica, venden productos para riego, microaspersores, aspersores, goteos, es decir, venden de todo. Y lo importante para la empresa es vender. Y tienen dos mecanismos para vender. Uno, la venta directa de un proyecto en el cual le proporcionan a la clientela el diseño, planos finales, tubería, instalación y todo. Y le dan el proyecto como se conoce vulgarmente, llave en mano. Es decir, yo quiero un sistema de riego para mi parcela de unas 5 manzanas, tengo el agua disponible, llamo a cualquier empresa de estas y me mandan a un ingeniero. Normalmente este ingeniero está especializado en el diseño y a él le interesa sacar un buen diseño para que la empresa venda todos sus productos. Luego, desde la tubería hasta el equipo de bombeo. Entonces, él se preocupa solamente de hacer el diseño y entregarlo a la gerencia, y la gerencia automáticamente hace la negociación con el propietario del terreno y envía todo, y en un término corto de tiempo le hacen toda la instalación. Y lógico es pues que tiene un costo. Hasta aquí, cada empresa tiene sus propios precios
y lo puede hacer. Sin embargo, a veces también le envían a uno un vendedor. Y un vendedor puede ser un ingeniero, un perito agrónomo o cualquier persona que haya trabajado con una empresa y pueda proporcionar este tipo de servicios. Pero el vendedor gana por la venta. No es como que la empresa se haga cargo del proyecto a que un vendedor llegue a hacerle a uno un proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, el técnico que va a llegar le interesa ganar su comisión por la venta del producto. Y entonces, pues, no es que haga mal el diseño, sino que lo que le interesa es vender el producto, la mayor cantidad del costo del proyecto, para él ganar su propia comisión. Entonces se dan 3 casos, por lo menos, lo que se llama el diseño comercial, en el cual el técnico o el vendedor llega a su terreno, hace una evaluación somera o muy superficial de lo que es el proyecto y ahí mismo en el terreno hace sus cálculos con algún aparatito que anda cargando y le dice, bueno, el proyecto le sale en tanto. Él está vendiendo el proyecto y él está tratando de vender lo mejor, pero también que a él le quede buena utilidad. Entonces no se interesa por la parte puramente económica y no se interesa mucho en la parte técnica, le interesa la parte comercial, la negociación. Ese es el diseño comercial, en el cual le hacen un pequeño diseño a uno con introducción y toda la presión, pero que no le garantiza a uno mucha seguridad. También el mismo, cuando empieza muy caro, bueno, entonces le hace un diseño técnico. Y ese diseño técnico tiene algo de técnico. Pero al final realmente nosotros lo que nos interesa es un diseño económico y optimizado. Cuando hablo de un diseño económico y optimizado, yo prácticamente tengo que abocarme con la empresa o con un profesional de riego que nos haga un diseño adecuado. Entonces tenemos que tener cuidado en esos términos. De tal manera pues de que la recomendación que aquí les doy, pues pueden ser, con el diseño comercial ustedes tienen mayor rapidez en torno a esto, ¿no? Porque el técnico le hace el diseño ahí directamente en el campo. Pero si lo quieren optimizado y económico, es mejor la empresa. Y ella contratará a alguien profesional o tiene profesionales de planta que le va a dar a uno lo correcto en torno a lo que necesita uno a nivel de campo. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, muchos agrónomos forman parte de los equipos de las empresas, normalmente como vendedores. Pero para poder aplicar a una plaza de estas, pues uno debe conocer el mínimo en cuanto a la disponibilidad de tubería. Entonces, cuando calculamos un sistema de abastecimiento de agua, en esa oportunidad solo vamos a calcular una línea. Vamos a aprender a calcular una línea. No vamos a aprender a calcular un sistema, solo una línea. Y cuando les digo una línea, me refiero a llevar el agua de la fuente a el punto en donde vamos a utilizar el agua. Entonces, el propósito de nuestro cálculo para calcular los diámetros es tener en cuenta la pérdida de carga por fricción y el diámetro interno de la tubería por donde va a circular el agua. Entonces, debemos tener en cuenta esos elementos.
Ahora, para poder hacer un diseño, obligadamente debemos de partir del elemento básico, que es la información topográfica y la necesidad de agua de determinado sistema. Está en el baño, creo yo. En la práctica a nivel del ingeniero Jorge Robles, me imagino que van a entrar al diseño de un sistema de agua potable y una preliminar de un diseño de abastecimiento de un sistema de riego. Abastecimiento, no diseño parcelar ni cálculo interno de parcela, aunque solamente el abastecimiento. Cuando digo abastecimiento es llevar el agua de un punto a donde se va a necesitar. Entonces, debemos tener la información mínima de cuál es el caudal que vamos a utilizar y el levantamiento topográfico. Bien, entonces, como parte de la recomendación también les voy a agradecer de que el próximo miércoles también tengan a la vista sus hojas de catálogo, porque vamos a analizar cómo funcionan esas hojas de catálogo dentro de nuestro proceso de cálculo y diseño. Bien, continuamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ensayo de nuestro modelo topográfico. Y entonces tenemos aquí de que vamos a calcular el diámetro interno de un sistema de abastecimiento que tiene una longitud de 1000 metros. Y que necesita una altura de operación de 30 metros carga de agua. Y tenemos una diferencia de altura entre el punto más alto y el punto más bajo de 120 metros carga de agua. Y el caudal que va a pasar por esa tubería es de 10 litros por segundo. Ahora, vamos a hacer el cálculo del diámetro que necesitamos para lograr llevar esa agua y que llegue al punto más bajo con una presión de 30 metros carga de agua. Una explicación previa. Ahí aparece en la presentación H sub O. H sub O se refiere a la altura de operación. ¿Qué es la altura de operación? La altura de operación es la presión a la cual va a operar el sistema en el punto más lejano y en el punto más alto del sistema. ¿A qué se refiere esa situación? Pues si nosotros trazamos una línea de 1000 metros de largo, el punto inicial va a ser 0, no tiene nada de presión. Podría ser cota 1000. Y el punto más bajo podría ser la cota 800. Vamos a ver. 880. ¿Sí? El punto más alto es 1000, tiene la cota 1000 y el punto más bajo 880. Por lo tanto, tenemos una diferencia de altura
equivalente a 120 metros carga de agua. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, entonces, yo necesito en la parte más baja solamente 30 metros carga de agua. ¿Sí? Y entonces, aquí viene el balance. Si yo tengo disponible 120 metros y necesito 30 metros abajo, ¿cuánto me queda? 90. Entonces, esos 90 los puedo utilizar como pérdida de carga en mi sistema. No sé si me comprenden. Tengo 120. Si yo mido con un manómetro ahí, me va a dar 120 metros carga de agua. Pero solamente necesito 30. Entonces, tengo disponibles, como que dice ahí, de libres prácticamente 90 metros. Si no los pierdo de alguna manera, esos van a estar llegando al sistema y el sistema va a estar con mucha presión. Pero para hacer un cálculo más preciso, más exacto, sencillamente eso los puedo perder como pérdida de carga por fricción en todo el sistema. No sé si me doy a entender. Es como que tuviéramos 120 quetzales que me dieron para un pantalón, pero encontré un pantalón que vale 30, me van a sobrar 90. ¿Qué hago con ellos? Lo utilizo en otra cosa. Entonces aquí tengo que los puedo utilizar en pérdida de carga por fricción. No sé si me entienden ese arreglo que estoy haciendo. O sea que utiliza esa disponibilidad para corregir otro factor. No, voy a utilizar eso como pérdida de carga. No sé si me doy a entender en ese sentido. Utilizo eso como pérdida de carga. Por ejemplo, en el balance que tengo aquí, les voy a mostrar. Vamos a ver si me parece aquí el modelo. Aquí está. Dijimos de que altura de operación va a ser igual a altura topográfica menos pérdida de carga por fricción. ¿Sí? ¿Ven este modelo? Entonces, si la altura de operación es 30, la altura topográfica son 120, por transposición de términos, logro sacar cuál es la pérdida de carga por fricción y me da que son 90. Bueno. Despejen de este modelo la pérdida de carga por fricción. Está bueno, mire, pues yo voy a desayunar ahorita. Entonces nos queda que H sub F va a ser igual
Altura topográfica menos altura de operación. Va, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, ¿Ya? Sí, ya. Bien. Entonces, aplicándolo así, encontramos pues de que la altura de la pérdida de carga que tengo disponible va a ser de 90 metros carga de agua. Tengo mi caudal, que son litros por segundo, entonces ahorita ya puedo aplicar con facilidad el modelo de Hassey y Williams. Entonces tengo aquí, vamos a calcular el diámetro exacto de esa línea. Entonces sustituyo aquí los valores. El único valor que tengo que cambiar va a ser este. Este Q que está dado en metros cúbicos por hora y en el planteo del problema es de 10 litros por segundo. Hay el factor de conversión de litros por segundo es igual a multiplicar litros por segundo por 3.6 y me da metros cúbicos por hora. O sea, 10 por 3.6 es igual a 36 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Entonces, ya en mi modelo de Hassey y Williams, el Q va a ser 36, el C 150, la L 1000 y el H sub F 90. Y calcule. Inge, Sí. me dio 68.57. Ajá. ¿Estás viendo la pantalla ahorita? Sí, Va. Entonces, tu resultado es adecuado. Es 68.76. ¿Ya la viste? Aquí está desarrollado el modelo Hassey sí, Williams. Inge. Ingresé los 90 de H sub F, los 36 metros cúbicos por hora de caudal, los 1000 metros de longitud y el coeficiente de rugosidad de 150 y me da 68.76. Estamos bien. Cualquier valor que esté dentro de este rango está bien. A veces por razones puramente de apreciación en cuanto a la cantidad de decimales puede haber alguna diferencia, pero es mínima. Entonces aquí vemos pues que el resultado es de 68.6 y está dado en milímetros. O sea que el diámetro que voy a utilizar es de 68.76 en milímetros.
¿Ya todos hicieron su tarea, su resolución? Vayan anunciándome ahí, por favor. Ya, ingeniero. Muy bien. ¿Hay alguno que tuvo problema? Para fines propios de este curso, vamos a quedarnos siempre calculando solamente hasta ahí. Este cuadro, porque yo tengo ahorita con el que calculé, ustedes se dieron cuenta que rápido se calcula, ¿no? Solo se meten los valores y automáticamente me da los valores. Ese se los voy a compartir a ustedes, solo ese cuadrito. El tema es este, y se los voy a explicar de una vez porque es importante que así lo entendamos. Resulta de que en principio tuve que haber hecho mi cálculo hidrostático. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué SDR de tubería tendría que utilizar para este cálculo? Cuando les hablo de SDR, es el que hicimos primero un análisis de carácter hidrostático. Entonces, tenemos 120 metros de altura. ¿Qué presión va a recibir en la parte más baja del sistema? Entonces, estaríamos utilizando tubería de 170 PSI, nos da la altitud. Por lo tanto, necesitamos tubería de 250 libras. ¿Están de acuerdo todos? Dije, ¿puede volver a repetir eso, por favor? Sí. Previo a poder aplicar el modelo de Hassel y Williams para poder calcular el diámetro, yo les enseñé a ustedes diseñar desde el punto de vista estático, ¿sí? Y hablamos de SDR y de resistencias de 100, 125, 160, 200 y 315 libras, ¿sí? Y todos ganaron. Casi la mayoría sacó 60 puntos en ese cálculo, en el examen. Entonces, si lo saben, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tubería, qué SDR voy a utilizar en este diseño? Si ahorita no me contesto, es que chiviaron o algo hicieron para resolver el problema que todos ganaron. Y yo me sentí satisfecho de que hayan aprendido. De 250, ¿no? Correcto, de 250. ¿Por qué razón? A ver, alguien que conteste ahí. Ingeniero, es de 250 PSI, ya que multiplicar, no sé, los 120 por el 1.42 me da 170 libras. Exactamente, gracias, Abías, así es. Así es. El cálculo hidrostático se basa en la diferencia de altura que existe en donde voy a traer el agua hasta donde la voy a llevar. Diferencia de altura, o sea, diferencia de cotas. Y me da 120 metros. Por lo tanto, equivale a 170 PSI. Como no tengo como no me funciona la de 160, tengo que utilizar de 250. Entonces, ya teniendo ese resultado, yo voy a buscar ese valor que me dio ahorita de 68 puntos y algo milímetros en la tabla de 250 libras. Vayan a su catálogo
Y van a encontrar en la tabla 2A Ya. que el valor de 68.76 Yo le iba a dar el 30, pero no existe, ¿sí? yo voy a tirar después de aquí. No sé si ya vieron su tabla. Es de 62 a 75. No, es en 250. ¿Viste? Es en 160. Entonces, en 250 tenemos que es 64, voy a ponerlo aquí, 64.44 y 78.44, es la que existe, ¿ah? Entonces, como no vemos que en la tabla exista este diámetro exactamente, tengo que utilizar el proceso de diámetros alternos. Ese proceso se los voy a enseñar en otra oportunidad, no ahorita. Solo quiero que entendamos esto, de que no existe, el resultado que vamos a obtener del modelo muy raramente va a coincidir con precisión con lo que existe en la tabla, debido a que estamos calculando matemáticamente. No estamos calculando con la disponibilidad que existe en el mercado, sino que estamos calculando matemáticamente. Y el valor preciso del cálculo automático nos da 68.76 milímetros. Diámetro que no existe en ninguna de las tablas que tenemos disponibles. Y que por lo tanto, pues, voy a utilizar para que se pierda exactamente lo necesario, dos diámetros alternos, ¿no? El anterior y el posterior al diámetro calculado. No sé si me comprenden. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Ya pasaron ustedes por el proceso del cálculo de raciones para ganado? Por ejemplo, que necesitamos una cantidad de proteína. Supóngase que necesitamos unos 25% de proteína. Pero tenemos por decirlo así, dos productos diferentes. Uno es del 5% de proteína y otro del 30% de proteína. Y tenemos que hacer una mezcla para poder llegar a 25% que necesito. ¿Cuánto de cada cosa voy a utilizar? Y aplico una metodología. ¿Cuál es? ¿Por qué están callados? ¿No han pasado por ese curso? ¿Qué pasó? Al días. Ingeniero. No, dije, Sí. todavía no. ¿No recuerdan cómo se llama esa metodología? Pero podría repetir el planteamiento, por favor. Sí, es que ustedes van a preparar una ración para un animal y le tienen que proporcionar, por decir algo, en la ración un 25% de proteína, pero tienen dos concentrados, uno que aporta el 15%
y otra que aporta el 30%. ¿Cuánto de cada mezcla cuánto de cada producto deben utilizar para que la mezcla salga de 25%? Y la pregunta que les había hecho es de que si ya conocían ese proceso, si ya vieron en alimentación para el ganado este tipo de procedimiento. Más o menos sabes a qué fórmula de concentración 1, volumen 1 y igual a concentración 2, volumen 2. Algo así. Pero hay un método que tiene un nombre. No sé si lo han visto. Ingeniero, solo hemos visto, por ejemplo, en la industria que el flujo de masas, que de ahí nada. Ajá. ¿Y cómo hacen ese procedimiento? ¿No se han enseñado cómo se llama? Conservación de flujos de masa y energía, si no estoy mal. No. El modelo de cálculo es el que yo me refiero. Para llegarle exactamente a la cantidad de proteína o cantidad de productos que hay que agregar para ¿cómo se llama? ¿No es el cuadrado de Pearson? Exactamente. ¿Quién habló? Fanny. Exactamente. Los cuadrados de Pearson. Y entonces prácticamente esa aplicación de los cuadrados de Pearson, aquí los tenemos, y es aplicable a esta metodología de cálculo. Aquí tenemos ya el cálculo elaborado y yo sé cuántos tubos de un diámetro y cuántos tubos del otro diámetro, ¿no?